Je ne fais pourtant de tort à personne en suivant mon chemin de petit bonhomme. Mais les braves, j'en aime pas que l'on suive une autre route que. Non, les braves, j'en aime pas que l'on suive une autre route que. Tout le monde médit de moi, sauf les muets, ça va de soi. Hola, com sempre, benvinguts al programa Singulars. Fa gairebé 15 anys, un intel·lectual d'origen gallec va escriure «La mundialització financera ha creat el seu propi estat, un poder sense societat. Aquest rol el fa el mercat. Les societats realment existents són societats sense poder». Doncs bé, ho va encertar, desgraciadament. El mercat per damunt dels parlaments. Menys sanitat, menys educació, menys serveis socials, menys infraestructures i més impostos. I on ens portarà aquesta liquidació minuciosa, precisa i sistemàtica de l'estat del benestar? L'última frontera que ens protegia de la voracitat del capitalisme financer i de casino? A la barbària, potser? Què es pot fer per evitar-ho? Què es pot fer per aturar aquest poder sense societat? Ho preguntarem al convidat d'avui. És Ignacio Ramonet, una de les figures intel·lectuals destacades del moviment antiglobalització, doctor en semiologia i en història de la cultura, catedràtic de la teoria de la comunicació, director de Le Monde Diplomatique en espanyol, impulsor del moviment internacional ATTAC, creador del terme pensament únic i un altre món és possible, cofundador del Media Watch Global i impulsor del Fòrum Social Mundial. A més, posarà al punt final a l'entrevista Marina Rossell, amb el seu Almatec, homenatge a George Moustaki. I feta la presentació, comencem. Gràcies, Ignacio Ramonet, per ser aquí, de veritat. Per favor, acompanyi'm, sisplau. Aquesta és la seva cadira. Senyor Ramonet, vostè ha estat difícil tenir-lo avui aquí perquè sempre viatja, amunt i avall. Sí, bastante, pero también siempre es un placer volver a Barcelona, evidentemente. Vostè és l'autor d'això que hem dit que feia 15 anys que havia predit. Desgraciadament ho ha encertat. Sí, bueno, cuando se trataba de describir la globalización, ya veíamos el tipo de estructura política que se ponía, que se estaba colocando. Esta sociedad en la que, en definitiva, digamos, los poderes financieros tenían el poder de decisión y en el que las sociedades se veían desposeídas, primero los estados se veían desposeídos de su soberanía y las sociedades de su capacidad de decisión. Y lo hemos visto poco a poco instalarse, y a raíz de la crisis estamos viendo cómo llega hasta el corazón de la Unión Europea. Sí. Señor Ramonet, nosotros no solemos empezar el programa con un vídeo, pero hoy lo vamos a hacer porque yo creo que pone las cosas en su sitio para dejarle hablar a usted y que nos analice lo que está pasando. ¿De acuerdo? El vídeo és un homenatge a la generació perdida. I aquest curt és una iniciativa del grup barceloní Anicet Labodrama, liderat per Benjamín Villegas. El vídeo volia ser el tràiler d'un disc, però s'ha convertit en un fenomen a la xarxa, perquè recull les reflexions i la perplexitat de la generació que ara té 30 anys i que veu com s'esvaeix el món que ens havien venut. Es diu Generación Perdida. Ja ho tinc. Mi nombre es Benjamín Villegas y nací en un pequeño pueblo del extrarradio de Barcelona el 16 de mayo de 1982. Paolo Rossi era el mejor futbolista del mundo, Mayra Gómez Kem la estrella de la televisión y el máximo representante del poder mundial. Hoy, Leo Messi es el mejor futbolista del mundo, esta la estrella de la televisión y es el máximo representante del poder mundial. Este es el hombre que me prometieron que sería. Y el hombre que soy. Y pertenezco a la generación perdida. Nací en el seno de una familia trabajadora, una pareja formada por hijos de inmigrantes andaluces que buscaron un futuro mejor en los años 60. Mi padre era un joven pastelero aficionado a los cómics de Marvel y mi madre una guapa administrativa con una miopía simple de 2 dioptrías. Cuando éramos unos críos, nuestra vida giraba alrededor de las canicas, los trompos, el quién es quién, los bollicaos, en definitiva, cientos de productos que nadie catalogó como tóxicos, peligrosos o insalubres.
Nos pasábamos el día viendo a Spinette, Lassie, el equipo A MacGyver y un montón de programas y pelis que nos hicieron crecer confiando en que no importaba lo feas que se pusieran las cosas. Al final todo saldría bien. Tendríamos nuestro final feliz. Nos hicieron creer que formábamos parte de la generación mejor preparada. Éramos la élite y seríamos invencibles. Solo teníamos que soplar las velas cada año, desear cualquier cosa, estudiar mucho, licenciarnos, ser honestos y encontrar nuestra media naranja con un beso mágico. Nos casaríamos a los 25 y tendríamos un perro, 2 hijos, una casa, 2 coches, un chalet y seríamos felices y comeríamos perdices. Hicimos caso, soplamos las velas cada año, deseamos cualquier cosa, estudiamos mucho, nos licenciamos, fuimos honestos y la respuesta fue un montón de mierda como la LOCSE, Boloña, la burbuja inmobiliaria, el trabajo precario, las ETTs, la corrupción, la telebasura, la clase política y ni rastro de las perdices. Somos la única generación que tiene que lidiar con 3 crisis, la de los 30, la económica y la crisis de valores. Nos inculcaron que engañar, robar y mentir no nos traería nada bueno. Y una mierda. Existen una incontable lista de chorizos y mentirosos a los que no les va nada mal. Nosotros solo queríamos cumplir nuestros sueños y llegar a ser astronautas, periodistas, deportistas, médicos, presentadores, actores o como hice yo. Soñamos ser músicos y hacer discos. Fui un estudiante modelo. Empecé a compaginar el trabajo y los estudios a los 17 y ahora me veo a las puertas del desempleo. Sin chalet, sin los 2 coches, sin la casa, sin hijos y sin perro. Bueno, el perro sí. Esta es la historia de la generación perdida. Una generación que se quisieron saltar, pero que seguirá buscando su final feliz. Ella jugaba con su pelo. Una generación que se quisieron saltar. Usted es un gran teórico de la comunicación y si me permite una herejía, en este medio se suele convencer más si se apela a los sentimientos que al intelecto. Usted como intelectual apela más al intelecto. Permítame a mí que apele más al corazón. ¿Qué le diría, señor Ramonet, a los padres que tienen hijos en edad de trabajar y les ven que no encuentran trabajo, que si lo encuentran es un sueldo casi de insulto e indigno y que se van? Se van de sus casas a buscar trabajo en el extranjero. Algunos dirán que es porque hacen un viaje iniciático. Esto a lo mejor estaría bien, pero si lo hacen por fuerza, ¿qué les dice a usted a esos padres? Pues yo les diría que no es una fatalidad, ¿no? Es decir, que esto que está pasando no ocurre porque, digamos, porque son los tiempos que han cambiado y porque ahora las cosas son así. No. Esto ocurre porque se han tomado una serie de decisiones que han tenido consecuencias económicas y en particular sociales que producen este desastre, este verdadero desastre. Porque la realidad es que efectivamente la crisis económica se puede poner en cifras o en fórmulas, pero en la vida concreta de las personas, de las familias, se traduce por dramas muy concretos. Y en particular, uno de los dramas más importantes que tienen todas las sociedades europeas, no solo la española, aunque en España el problema quizás sea más agudo, es este paro de los jóvenes, el hecho de que los jóvenes encuentran cada vez más dificultades a entrar en la vida. Y cuando hablamos de jóvenes... 50%. 50% en España, 48% en Portugal, 43% en Italia, más de 25% en Francia, etc. Es decir, y cuando hablamos de jóvenes, aquí es un joven que tiene 30 años. Es decir, no estamos hablando de un joven de 18 o 19 años donde se puede entender que no entra en la vida, sino que es un joven que ya tiene una licenciatura, ha hecho estudios superiores, que hasta ahora se consideraba que los estudios superiores eran la llave que permitía entrar en la vida. Y aquí no les permite. Por consiguiente, hay un verdadero drama, un dolor, un sufrimiento importante en Europa y este es uno de ellos. Es interesante observar que, por ejemplo, el candidato socialista a la presidencia francesa ha, digamos, organizado su campaña electoral en torno a un tema central que es el problema de los jóvenes, digamos, la dificultad de los jóvenes a entrar, a encontrar trabajo y a entrar en la vida. Y yo pienso que este problema hoy se está extendiendo
No solo lo hemos visto en Europa, hemos visto los jóvenes griegos, los indignados españoles, etcétera, en Europa, pero lo hemos visto también en el mundo árabe, el año pasado con las primaveras árabes, lo hemos visto en Israel, que conoció una de las manifestaciones de indignación más importantes de la sociedad. Lo hemos visto en Chile el año pasado también, y siguen las manifestaciones de los estudiantes en Chile. Lo hemos visto en varios países de América Latina, en Colombia, en República Dominicana. Lo hemos visto en Londres, donde hubo esa enorme insurrección con mucha violencia, además, en particular. Lo hemos visto en Estados Unidos con Occupy Wall Street, y lo estamos viendo en este momento, y los medios no hablan de ello, pero en este momento lo estamos viendo en Quebec, en Canadá, donde el aumento de las tarifas de inscripción en las universidades está provocando lo que los propios quebequeños llaman la primavera roja de Quebec, ¿verdad? Donde hay centenares de miles de jóvenes, a los que se suman ahora los jóvenes parados, no solo los estudiantes, sino los jóvenes parados, la población que se encuentra desahuciada por las situaciones que impone este nuevo modelo económico, que se suman a estos jóvenes para manifestar. Y, por ejemplo, el domingo pasado hubo una de las mayores manifestaciones que se recuerdan en Montreal. Es decir, estamos ante un problema importante, que es diríamos, la manifestación concreta de lo que la crisis económica o la crisis financiera global que empezó en el 2007-2008, cómo se está traduciendo en la vida concreta de las personas. ¿Y cómo se para? Bueno, se para, yo decía antes, esto no es una fatalidad, se para tomando medidas. Por ejemplo, se para limitando o suprimiendo la precariedad. Se para tomando una decisión diciendo: todo trabajo precario, al cabo de, digamos, 3 meses, tiene que transformarse en un contrato definitivo. Se para diciendo: una empresa que va bien, además, no puede tener más de 5% de precarios. Y los puede tener durante 3 meses o 6 meses, pero no puede tenerlos durante años en la precariedad. Se para diciendo, efectivamente, las pequeñas empresas pueden tener 10% de precarios, para dar un poco más digamos, de oxígeno a las pequeñas empresas, pero tampoco pueden tenerlos durante años. Se para tomando decisiones a escala macroeconómica. Es decir, se para haciendo una política que no puede solo ser de recortes, de disciplina fiscal, de ajustes, de supresiones, que asfixia la economía y que es el modelo que está imponiendo en este momento la Bundesbank. Pero recordemos que en Alemania es uno de los países donde más paro de jóvenes hay, donde más jóvenes precarios hay y donde más jóvenes ni siquiera contabilizados en el paro hay, porque el modelo social alemán es uno de los más duros que conocemos y es el que ahora se está tratando de exportar bajo el pretexto de que la economía, digamos, la macroeconomía va bien. Pero ¿qué es una macroeconomía si la sociedad va mal? ¿Qué es una macroeconomía que va bien si la sociedad va mal? ¿Para qué sirve la economía? Evidentemente. Y esta es una pregunta que cada día se hacen más los ciudadanos, que constatan, por otra parte, además, que aquí, decía este joven, decía que él tenía 3 crisis, ¿verdad? La crisis de los 30, la crisis económica y la crisis de los valores. La crisis de los valores, ¿qué es? ¿Cuál es el valor que más en crisis está hoy? Ese valor es la democracia. Muchos jóvenes ya no creen en la democracia. ¿Y cómo creer en la democracia cuando, si hay elecciones, se cambia de gobierno, ¿verdad? Y sigue exactamente la misma política, a veces empeorada. En los últimos 2 años o 3 años, desde que empezó la crisis económica en el 2007, 2008, digamos, el 15 de septiembre de 2008, que es una fecha un poco clave porque es cuando se hunde la Lehman Brothers. Bien, en estos últimos 4 años ha habido en Europa, digamos, una docena de gobiernos que han cambiado. Todos los gobiernos que estaban en el poder han sido sustituidos por gobiernos de oposición. Y todos los gobiernos de oposición han hecho exactamente la misma política económica y social que los precedentes. Entonces,
los ciudadanos se dicen, ¿para qué sirve que cambiemos? El ejemplo de España es paradigmático, ¿verdad? Teníamos un gobierno socialdemócrata que a partir de mayo del 2010 decidió hacer una política brutalmente de ajustes, brutalmente antisocial, contraria a la genética política de esa organización política, a su historia y a su tradición, ¿verdad?, que es evidentemente un proyecto de justicia social, sí, sustituido por un partido que había prometido en las elecciones que no subiría los impuestos, que no establecería el copago, etcétera. Desde que hay un nuevo gobierno hay exactamente la misma política prolongada y endurecida, y evidentemente los ciudadanos dicen, entonces, ¿para qué sirve la democracia? ¿Para qué sirve que yo vote y que yo cambie de gobierno? Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo? Por una parte, desesperación, ¿verdad? Es decir, aumento de la abstención en muchos países de la Unión Europea, aumento del voto en blanco en la Unión Europea, es decir, la voluntad de gente que acude a las urnas pero que no elige porque supone y que la oferta política no es suficiente. Y también la subida en todos los países de la Unión Europea, en esto España es una excepción, por el momento de la extrema derecha. La subida de la extrema derecha, es decir, con soluciones que efectivamente son de una radicalidad en la medida en que proponen bien salirse de la Unión Europea, salirse del euro, etcétera, y eso está subiendo en toda Europa, ya sea en la extrema derecha, ya sea en la extrema izquierda. ¿Por qué? Porque, en definitiva, la democracia no funciona. Esencialmente, ¿por qué no funciona? Porque en realidad la construcción europea se ha hecho de tal manera que las estructuras mismas de la Unión Europea exigen ese tipo de política. Es decir, que en realidad vivimos ya en lo que podríamos llamar democracias limitadas, ¿verdad? Es decir, en el que es posible elegir una serie de cosas, pero otras, y en particular las que tienen que ver con la economía o con la moneda, ya no es posible. Por ejemplo, todos sabemos que, digamos, una de las palancas más importantes de la economía es la moneda, sobre la cual un gobierno puede actuar, ¿verdad? Pero ese instrumento fundamental de la soberanía de un Estado ha dejado de existir en la Unión Europea en la medida en que la moneda no depende de ningún gobierno, sino de la BCE, del Banco Central Europeo, y el Banco Central Europeo obedece al Bundesbank alemán, obedece esencialmente a las consignas de la política alemana. Por consiguiente, y ahí tenemos, digamos, un despojo de la soberanía de los Estados. Pero ahora, con el pacto fiscal, por ejemplo, se está imponiendo la idea de que tiene que haber un déficit de 3% como máximo a partir del año próximo. ¿Por qué 3%? ¿Por qué no 5%? ¿O por qué no 6%? Nos dicen no, porque la economía tiene que estar regida como en las familias. Un buen padre de familia no gasta más de lo que gana. Primero, eso es absolutamente falso. Todos los padres de familia saben que existe una cosa que se llama el crédito y compran pisos a crédito, compran un automóvil a crédito, un crédito moderado, pero tienen crédito. Pagan estudios de hijos a crédito. Pagan estudios de hijos a crédito, etcétera. Cualquier familia normal, digamos, en una sociedad como esta, que es una sociedad capitalista y de mercado, pues tiene créditos. Todas las familias tienen créditos. ¿Por qué el Estado no debe tener crédito? ¿Desde cuándo se ha inventado esta cuestión, verdad? Entonces se limita al 3%, que en este momento estamos viendo que hasta ni los holandeses lo aceptan. Holandeses, recuerdo, tienen la AAA, es decir, tienen la nota más alta dada por las agencias de calificación. Por una parte, observamos que el pacto fiscal en cuestión no da lugar a un debate nacional. Se adopta en las asambleas, en los parlamentos, en el silencio, yo diría, de los parlamentos y fuera de la opinión de los ciudadanos. Todos los pactos fiscales deberían adoptarse con referéndum. Irlanda, por ejemplo, lo hace por referéndum. ¿Por qué España no lo ha hecho? ¿Verdad? ¿Por qué no se está haciendo en los demás países? El MEDE, por ejemplo, el Mecanismo Europeo de Estabilidad, que es el que enmarca el pacto fiscal, se ha ratificado de manera casi automática. El presidente del gobierno lo ha ratificado
y en realidad no, con el acuerdo del principal partido de oposición, pero no ha habido discusión. Luego no podemos extrañarnos de que, digamos, decisiones importantes no puedan ser adoptadas en la medida en que la pertenencia a la Unión Europea no permite que se tomen esas decisiones, ¿verdad? Crisis de valores. Usted ha dicho varias cosas, todas ellas muy interesantes, yo he ido tomando notas. Ha dicho, los jóvenes ya no creen en la democracia. Y yo, a ver si esto es un matiz, ¿en la democracia o en la partitocracia? Bueno, diríamos en la partitocracia, ¿verdad? En la democracia tal como se está expresando actualmente. Es decir, una democracia, como he tratado de explicarlo, realmente limitada hoy día. La democracia hoy día, digamos, lo que llamamos democracia de hecho, la democracia en funcionamiento, es una democracia hoy que nos permite efectivamente cambiar de gobernante, pero que no permite a este gobernante cambiar de política. Bien. Entonces, evidentemente, esto limita mucho la democracia. Claro. Bien. ¿Y por qué? Bueno, ¿Por qué no pueden cambiar de política? Porque no hay voluntad política. ¿Y por qué? Porque precisamente hay la idea, primero, de que esta solución de la política de ajuste, la disciplina fiscal, es la buena política. Están convencidos, tanto, digamos, dirigentes conservadores como dirigentes progresistas, en los partidos de gobierno, están convencidos de que esa es la buena política, aunque están viendo cómo sus sociedades se están hundiendo. Mire, la crisis de Grecia empezó va a hacer 4 años, ¿verdad? Y Grecia es el país que ha sido sometida a más planes de ajuste y a más disciplina fiscal y a más recortes de todo tipo, ¿verdad? Y sin embargo, Grecia está en la recesión y en este momento se está planteando la idea de ir hacia un tercer plan de rescate. Y con hambre en las escuelas. Y con hambre en las escuelas. Portugal ya ha tenido un primer plan de rescate. En Portugal ha habido elecciones, los socialistas han perdido las elecciones y las ha ganado un partido conservador de centro derecha que hace exactamente la misma política, que hace más austeridad aún, y Portugal está en vísperas de pedir un segundo plan de rescate. O sea que está demostrado que esas políticas evidentemente asfixian al país y no le permiten crecer, sino que le hacen ir hacia la recesión, y que en recesión evidentemente hay que hacer aún más más economías y más ahorros. Es el caso de España. El señor Rajoy está haciendo más recortes que el señor Zapatero y España está entrando en recesión. Ha entrado en recesión por segunda vez en los últimos 4 años. Sí. O sea, cuando yo digo que no hay voluntad política es porque la mayoría de ellos están convencidos de estar bien. Sí, pero fíjese, señor Ramonet, hasta en Estados Unidos no están de acuerdo con esta política de austeridad europea. Ellos no hicieron lo mismo en su país, ¿no? Cuando ellos son los que empezaron el capitalismo financiero y de casino. Dieron dinero a mansalva a sus bancos para que no se hundieran y están creciendo, ahora no lo sé, casi un 3 trimestralmente, ¿no? Están creciendo y están creando empleo. Y están creando empleo, ¿no? Ellos. Aquí no. No, porque aquí... ¿Por qué? ¿Qué les pasa? ¿Qué le pasa a la señora Merkel? Bueno, exacto, porque aquí es la señora Merkel la que manda. ¿Dónde va a vender sus coches? Exacto, ¿dónde va a vender sus coches? Cuando el 70% del comercio exterior alemán se hace con los demás países europeos. Exacto. ¿Cuándo se va a despertar la señora Merkel? Y su exceso es nuestro déficit. Claro, su exceso es nuestro déficit, evidentemente. Pero cuando los europeos periféricos, de la periferia de Alemania, sencillamente, todos son periféricos, ¿sí? Todos los que están en torno a Alemania, dejen de comprar los BMW, los Mercedes, dejen de comprar los productos de la industria alemana, neveras, entonces se despertarán, los Siemens, etcétera. Entonces se despertarán. Pero por el momento es una política suicidaria y, como dice usted, efectivamente Obama ha hecho una política, digamos, neokeynesiana, una política de estímulo de la economía que aquí se considera como una herejía. Ya ve, los americanos, mercado libre. Mercado libre. Pero
¿Hasta cuándo? Hasta que lleguen dirigentes con voluntad política. Y es posible, pero no digamos... llegan. Bueno, veamos, por ejemplo, hasta alguien tan moderado como el señor François Hollande, Sí. ¿verdad?, que puede ser el próximo presidente de Que la ha ganado República la primera Francesa, vuelta. ha ganado la primera vuelta, es posible que gane la segunda, en todo caso tiene probabilidades de ganar la segunda, y hasta alguien tan moderado. El señor Hollande pertenece, digamos, a una línea centrista dentro de la socialdemocracia, se ha convencido de que si él prolonga la política de austeridad que se está aplicando en Europa, y si hace lo mismo que hizo Papandreou, presidente de la Internacional Socialista, que hizo Sócrates o que hizo Zapatero, le ocurrirá como él. Se transformará en el presidente socialista más impopular de la historia, de Francia en todo caso, y será barrido en las próximas elecciones. Entonces, él actualmente en su programa ha puesto como exigencia que si es elegido, él no va a aceptar el pacto fiscal. Y recordemos que en este momento los holandeses tampoco están aceptando el pacto fiscal, no solo la extrema derecha, sino también la izquierda está planteando la cuestión del pacto fiscal, del que he dicho antes, que es absolutamente importante que haya un debate nacional en torno al pacto fiscal en cada país europeo. ¿Se acuerda de España, de entrada a la OTAN, no? Claro. ¿Puede pasar esto mismo en Francia? Puede pasar, pero yo creo que, como he dicho antes, Hollande tiene la espada de Damocles de que si sigue esta política va al fracaso, como tiene ante los ojos los fracasos en los demás países. Entonces, yo pienso que ha planteado varias cosas, que es, uno, el renegociar el pacto fiscal y añadirle un elemento de crecimiento. Es lo mínimo que se puede exigir, lo mínimo. ¿Tendrá suficiente voluntad si hay un ataque de los mercados para llevarlo a cabo? No sé, pero en mi opinión esa es la vía. Segunda vía, hay que exigirle al Banco Central Europeo que preste directamente a los estados y no a los bancos. No tiene sentido de que el Banco Central Europeo le preste a los bancos a 1% y que los bancos le presten, por ejemplo, a España al 6%. ¿Por qué España tiene que pagar 6% cuando el Banco Central Europeo, que está a la disposición de los estados europeos, está prestando a 1%? Ahora que usted habla de bancos, no sé dónde lo leí, pero era una iniciativa que yo se la expongo a usted. ¿No cree que los bancos deberían pagar un porcentaje, pongamos, del 10% de sus beneficios durante 50 o 100 años en concepto de reparación moral por los daños que han causado a la economía y a la sociedad? Me parece una excelente idea. En todo caso, yo la apoyo. Me parece una excelente idea. Recordemos algo que se nos olvida. La causa de la crisis en la que estamos es sencillamente porque cuando ocurrió la crisis de los subprimes, como decía usted antes, es decir, cuando hubo crédito a mansalva, ¿verdad?, que se daba crédito sin ningún tipo de precaución, únicamente para hacer funcionar la especulación. Y sus pluses. Cuando el sistema bancario amenazó con derrumbarse, sí, ¿quién vino a ayudar al sistema bancario? Los estados. Sí. Nosotros. Es decir, los estados prestaron a los bancos centenares de miles de millones de euros. ¿Y qué ocurrió? Que las agencias de calificación dijeron a los estados: pero usted está prestando demasiado dinero, usted no tiene dinero suficiente para prestar tanto, usted se está endeudando para prestarle a los bancos, está endeudado. Eso es lo que se llama la deuda soberana, que es la crisis que vivimos actualmente, la crisis de la deuda. ¿Dónde se ha originado esa crisis? Prestándole a los bancos. Así que razón de más de que los bancos, efectivamente, cuando hacen beneficios, pues paguen la deuda que tienen con la sociedad. Por otra parte, recordemos una cosa, los bancos que están cotizados en la bolsa española, en el año 2009, 2010 y 2011, repartieron decenas de miles de euros a sus accionistas, sí, en vez de integrarlo en su capital y fomentar el crédito, en particular a la pequeña, media empresa o a las familias, ¿verdad? ¿Por qué los que han cometido fechorías, los poderosos que han cometido fechorías, porque los que no son poderosos
estos sí que pagan los platos rotos. A los poderosos que han cometido fechorías, ¿por qué no están ante los tribunales? Es una cuestión que hoy día se está planteando en términos de ética. Es decir, hay responsables de esta crisis, hay responsables. Y en particular el sistema financiero y bancario tiene una altísima responsabilidad. ¿Con connivencia política? Bueno, con connivencia política en la medida en que, digamos, la ideología política ha permitido este tipo de ayuda. La idea es que el sistema bancario y financiero es el que debe protegerse, no la sociedad. ¿Qué es lo que debe proteger hoy día un Estado, es decir, un gobierno? Pues la ideología dice que lo que debe proteger ante todo, como oro en paño, es el sistema financiero y no la sociedad. La sociedad se puede hundir, la sociedad puede sufrir, la sanidad, la educación, la investigación, la ciencia, todo eso puede sufrir. Hay que proteger al sistema financiero. Es un sistema absurdo, totalmente absurdo, porque la preocupación central de un gobierno debe ser la sociedad, evidentemente. No es normal. Hoy día, si quiere, los dos grandes objetivos que tiene el sistema ideológico financiero, tiene dos grandes objetivos. Uno, desmantelar el estado de bienestar. Es decir, se ha llevado a cabo ya en otras regiones. Por ejemplo, lo que se hizo en Europa del Este cuando cayó la Unión Soviética. Ahí fue el gran terreno de maniobras donde, en definitiva, el sistema financiero internacional se apoderó de todo mediante las privatizaciones y mediante el desmantelamiento del rudimentario estado de bienestar, amplio en el sentido, digamos, ideológico de la palabra, pero rudimentario en cuanto a su eficacia. Entonces, ahí se desmanteló el estado de bienestar y se transfirió al sector privado. Y segundo, una disminución de la soberanía de los estados. Si usted o nuestros oyentes, por ejemplo, nuestros televidentes, leen una entrevista que ha dado el actual presidente del Banco Central Europeo. El Banco Central Europeo tiene un presidente que es un italiano, Mario Draghi, que es presidente desde hace menos de un año y que es un antiguo de Goldman Sachs. Y ha dado una entrevista exactamente el 24 de febrero de este año, del 2012, al Wall Street Journal. Es una larga entrevista. En esa larga entrevista, Mario Draghi dice lo que está pasando, lo expresa. Todo esto que está oculto, que muchos no acaban de entender porque piensan que es algo, digamos, que todo el mundo está con buena voluntad y que se... Bueno, él expresa concretamente, exactamente lo que está pasando y lo dice con una frialdad absoluta porque habla con el medio de los, digamos, de los neoliberales, el meollo neoliberal del planeta, que es el Wall Street Journal. ¿Y qué dice él? Dice, hay dos cosas. El estado de bienestar está muerto ya, dice él. Debe desaparecer. Y cualquier gobierno... ¿Eso dice? Dice exactamente, textualmente. ¿Debe desaparecer? Dice, está muerto. Está muerto. Y cualquier gobierno que no haga los recortes necesarios en el estado de bienestar será inmediatamente atacado por los mercados hasta que corrija su actitud. Y segundo, dice, con el pacto fiscal lo que se está buscando es liberar a los estados de la soberanía nacional. Es decir, se trata de quitarle a los gobiernos la posibilidad de tener voluntad política, como decíamos antes, que no tenga posibilidad, que en realidad estén limitados. El MEDE, que ya se ha aprobado, el Mecanismo Europeo de Estabilidad, prevé que si un gobierno no respeta el déficit del 3%, a ese gobierno se le retira la soberanía de su política económica. Y la Unión Europea envía aquí una comisión, una especie de alto comisariado, que se instala en la capital del país y que desde allí pilotea la economía y la política económica de ese país y presupuestaria. Es decir, se le arrebata al Parlamento Nacional, a la Asamblea Nacional que hemos elegido, se le arrebata la posibilidad de dirigir la economía. ¿Pero qué es un gobierno que no tiene la maestría de su presupuesto o de su economía? Nada. No es que no sea nada, es que ese gobierno es un protectorado. Sí, sí.
es un protectorado. Como Grecia hoy día ya no es un Estado soberano, sino que es un protectorado europeo, pues en eso se están convirtiendo los Estados europeos. Pero Ignacio, ¿qué quieren? ¿Que nos paguemos la bala que nos va a ejecutar como a los chinos? Bueno, eso es lo que quieren, y que hagamos un programa de televisión, y ahora hablaremos de los medios, por cierto, muy seguido en China, de los condenados a muerte. Claro. ¿Esto es lo que quieren? ¿Que nos paguemos la bala? Yo pienso que ellos tienen una miopía política porque las sociedades aguantan y aguantan, pero llega un momento en que estallan, ¿verdad? Y ahora hemos llegado al momento en que las sociedades están estallando. Han empezado los jóvenes, lo hemos visto en el vídeo y lo hemos visto en las manifestaciones que ha habido. Hemos visto que ha habido países con manifestaciones duras. En Grecia ha habido manifestaciones muy duras. En Grecia hay elecciones el 6 de este mes, el 6 de mayo. ¿Y los extremos, quién va a salir? Porque Grecia va de familia en familia. Va de familia en familia, pero los extremos están subiendo muchísimo. La extrema derecha y la extrema izquierda están subiendo muchísimo. Y por consiguiente hay una especie de hartura general que se va a transformar, se va a materializar de alguna manera, porque las sociedades, lo hemos visto en los años 30, llega un momento en que, digamos, la desesperación de la gente encuentra un canal político no forzosamente razonable y, por consiguiente, se producen estallidos. Y por eso, además, estos gobiernos, estamos viendo que por una parte llevan a cabo estas políticas tan duras para la sociedad y por otra parte están armándose jurídicamente para impedir que las libertades puedan ejercerse, para sancionar cualquier tipo de manifestación o endurecer las leyes que organizan la libre expresión de los ciudadanos. Yo, de verdad, a veces, no sé, puedo pecar de inocente, ¿no? Pero yo, que no he perdido la fe ni en la política ni en muchos políticos, considero que hay políticos, incluso de derecha, que ven que lo que se está haciendo no es correcto. Seguro, seguro. Y lo que yo me pregunto es por qué ninguno de ellos se ha atrevido aún a dar un paso al frente y decir, como decimos en catalán, prou. Eso es lo que me pregunto. ¿Por qué? Porque los hay, que son muy dignos. Los hay. El problema es que quien tiene que hacerlo es un jefe de gobierno. No solo un político aislado que puede expresarse. ¿Por qué no hay ningún jefe de gobierno que diga, prou, hasta dimito, ahora, se acabó, basta, no puedo más? Bueno, eso es lo que tenía que haber hecho, por ejemplo, José Luis Rodríguez Zapatero. Ya, ¿por qué no lo hizo? Bueno, tenía que haber dimitido, sencillamente dimitido, es decir, no he sido elegido para esto. En vez de mentir. En vez de mentir, en vez de inclinarse y aplicar una política que no es de la tradición de su organización. Exacto. Y lo mismo tenía que haber hecho Papandreou, que además tenía muchas razones en la medida en que descubrió que digamos, las cuentas que recibía en herencia eran totalmente falsificadas. Y en particular había contribuido a falsificarlas el actual presidente del Banco Central Europeo, el señor Mario Draghi, que en aquel momento era economista de la Goldman Sachs, ¿verdad? Sí, pero estamos llegando a ese límite. Estamos llegando, por ejemplo, si mañana el presidente francés, que tiene una importancia considerable en la medida en que Alemania no puede moverse por razones históricas sin tener como coartada, por lo menos, a Francia asociada a su política, si Francia se planta, esta política deja de tener la vigencia que tiene actualmente. ¿Tendrá el señor Hollande, si es elegido, la suficiente, digamos, el suficiente talante, la suficiente personalidad para oponerse a la señora Merkel? Tiene que saberse empujado por la propia sociedad. La sociedad, de ahí la importancia de la expresión libre de la sociedad cuando manifiesta un deseo de otra política. Pero claro, a condición de que la sociedad esté informada de lo que pasa. Si usted interroga, yo pienso, a 10 españoles en una encuesta
sobre el MEDE, por ejemplo, ni siquiera saben lo que es. Ni siquiera debe haber 0,5% que sepa lo que es, cuando es algo que determina la política española. Expresión libre. Usted es un teórico de la comunicación, como hemos dicho antes. ¿Cómo ve a los medios en esta crisis? ¿Qué papel estamos jugando? Los medios tienen una alta responsabilidad en lo que está pasando. Los medios tradicionales, ahora es muy... hay que distinguirlos de las redes sociales. No, los tradicionales. Sí. Entonces, los medios tienen una alta responsabilidad por esto, ¿verdad? Primero porque no han acompañado con suficiente lucidez. Yo digo, por ejemplo, para no hablar de otras épocas, cuando hubo el Tratado de Lisboa ocurrió igual. No hubo un gran debate nacional en torno al Tratado de Lisboa, que en definitiva condicionaba gran parte. Lo que hay que saber, lo que los ciudadanos tienen que saber es que el 70% de las leyes de un país, el 70% de las leyes de España se determinan en Bruselas. Sí. Es decir, que el límite de actuación del gobierno español es muy limitado. Es más limitado que un gobierno autónomo con respecto al gobierno central en el Estado español. Y por consiguiente, efectivamente, el Tratado de Lisboa tenía que haber dado lugar a un gran debate nacional, a un gran debate político en la Asamblea y en la sociedad. No lo hubo. Los medios, al contrario, trataron de, disimular la importancia, porque el objetivo era integrarse en Europa, construir Europa. Todos somos favorables a la construcción europea, pero no a una Europa que aplasta a las sociedades, no a una Europa que, impone un sufrimiento inútil a las sociedades. Y a una Europa sin debate. Y una Europa sin debate. El mecanismo europeo de estabilidad, ¿qué debate ha habido? ¿Dónde ha habido la prensa nacional, la televisión, que ha dado lugar a un debate sobre el mecanismo europeo de estabilidad? Cuando las consignas oficiales de la Comisión Europea, del Consejo Europeo, es decir, el Consejo de los jefes de Estado y de Gobierno, es que sean adoptados con el mínimo debate posible. Estamos hablando en términos concretos, con el mínimo debate posible. Y sin referéndum. El único país que hace referéndum es Irlanda, que habría que hacer lo mismo. No por el referéndum en sí, sino porque todo referéndum supone debate público. Que los ciudadanos sepan lo que va a ocurrir. Esto arma a los ciudadanos para poder participar en el debate. Hablando de los medios, la importancia de los medios es que de la calidad de la información depende la calidad de la democracia. Si los ciudadanos no tienen suficientes argumentos, no disponen de suficientes argumentos, contradictorios, obviamente, contradictorios, a favor, en contra, etcétera, matizados, pues ¿cómo se van a hacer una idea sobre algo tan importante como el pacto fiscal, por ejemplo? Pero el pacto fiscal no es algo abstracto, repito. El pacto fiscal es lo que va a determinar que los hijos de esta familia no van a tener trabajo, que esta familia no va a poder pagar el piso que está pagando, que los padres de esta familia no van a tener las pensiones a la altura en las que estaban, que la sanidad, etcétera. Todo eso lo va a determinar el pacto fiscal, lo está determinando el pacto fiscal. Por consiguiente, no es algo abstracto, es algo muy concreto y que cada ciudadano debería de tener una opinión sobre ello, si estamos en democracia y no en democracia limitada. Estamos en algo que en el siglo XVIII se llamaba el despotismo ilustrado. Hoy, en vez de democracia, estamos en un sistema de despotismo ilustrado. Es el despotismo, de las leyes europeas, ¿verdad? Y ilustrado porque tenemos la posibilidad de participar intelectualmente y todos hemos hecho estudios y, por consiguiente, tenemos capacidad de participar, pero a la hora de la verdad se trata de eso. Estamos en una democracia en la que no se trata de elegir, sino que se trata de aplicar leyes. Aplicar leyes. Las leyes existen, ellas no se pueden discutir. Están fuera de la posibilidad de discusión de los ciudadanos o de sus representantes legítimos en las asambleas nacionales. ¿Y para qué se eligen? Bueno, para que apliquen las leyes. La pueden aplicar de esta manera o de otra, pero la ley se aplica de esa manera. Ignacio, ¿cómo vamos a terminar si no hay nada que lo frene? Y espero que se equivoque. Bueno, yo creo que hay mucho que hacer. Yo creo que los ciudadanos tienen que apoyar soluciones que existen, que son posibles. Por ejemplo, podríamos citar dos o tres de ellas. Hay que exigir que el Banco Central Europeo le preste a los Estados y no a los bancos.
Segundo, hay que poner una tasa de imposición importante a las altas fortunas. Hay que imponer a las empresas que más beneficios hacen. Las empresas que se declaran españolas deben pagar sus impuestos en España y no en otros lugares. Hay aquí altas, grandes empresas multinacionales españolas que prácticamente no pagan impuestos en España. Hay que limitar, digamos, los sueldos de los altos ejecutivos. No es normal, por ejemplo, que en las empresas un alto ejecutivo gane 500 veces más que el asalariado de base. Hay que limitarlo de 1 a 20, por ejemplo, es ya suficientemente para crear un Estado más justo. Hay que establecer un proteccionismo a escala europea. No es normal que los productos que aquí se fabrican en condiciones sociales de protección social, de lo que queda del estado de bienestar, o digamos en condiciones ecológicas de protección del medio ambiente, estén en competición con productos que vienen del exterior más baratos y que no respetan, digamos, el estado de bienestar de sus asalariados ni el medio ambiente donde se producen. No es normal, por consiguiente hay que protegerlos. Hay que por ejemplo, imponer la tasa sobre las transacciones financieras. Solo la existencia de esa tasa ya aportaría una cantidad de capital suficiente para pagar las deudas soberanas. Bien, es decir, las soluciones existen. Los ciudadanos deben saber que existen y hay la posibilidad de reclamarlos. Tenemos que obtener que los partidos políticos existentes u otros que hay que crear o el movimiento social haga avanzar masivamente estas soluciones para construir una Europa diferente en la que la prioridad sea el ser humano, no las finanzas. La prioridad, el ser humano, la prioridad, la sociedad, no las finanzas y no los bancos. Hay que poner Europa en sus pies y Europa està patas arriba. Ignacio Ramonet, gràcies per haver vingut al programa Singulars. Nosaltres sempre ens queixem que els intel·lectuals que trobem tenen més de 80 anys. Amb vostè, si no m'equivoco, en té 69 o 70. Per tant, anem millor, anirem buscant. Gràcies de veritat per haver vingut. I volem acabar amb una dona extraordinària, activista, valenta, que sempre hi és quan se la crida, una cantautora catalana que es diu Marina Rossell, que ha fet un disc extraordinari, que vol homenatjar un altre cantautor extraordinari, que es diu George Moustaki. Marina, endavant, per favor. Amb aquest aire de matec, jueu errant, pastor grec, i els meus cabells als quatre vents. I aquests meus ulls descolorits, verdosos blaus mig enfosquits, em faig mirall de tots aquells. Amb qui he sofert, amb qui he gaudit, perquè el meu cor no s'ha rendit, ni penedit d'anar més lluny. D'on algú diu que ens aturem, si no volem anar a l'infern, cosa que mai no m'he cregut. I amb aquest aire de matec, jueu errant, pastor grec, i els meus cabells als quatre vents. I aquest mirar tan indecis, ara amargant, ara endolcit, de dies bons i de mal temps. Potser faig pinta d'haver estat lladre de fruites i de blats, de camps que acaricia el sol. Però és que m'hi agec i faig l'amor, com hi he jugat i m'hi he perdut, sense mai perdre-m'hi del tot. I amb aquest aire de matec, jueu errant, pastor grec, i els meus cabells als quatre vents. Vinc a trobar-te i a sentir com és d'immens aquest camí que encara tornaria a fer. Camí de totes les olors, del gessamí dels meus records, d'Alexandria i d'Istanbul. I com voldria perdre-m'hi i enamorar-m'hi com ahir, abans que se m'acloquin els ulls. I com voldria perdre-m'hi i enamorar-m'hi com ahir, abans que se m'acloquin els ulls. Molt bé, Maria.
Marina, molt bé. Gràcies. Gràcies, Marina, de veritat. Moltes gràcies. Ignacio. Interesante, amigo. Placer, fantástico. Interesante, Qué bueno. Molt interessant, I hem de posar el punt final ara mateix. Gràcies per la seva atenció. Sàpiguen que hi poden dir la seva a la nostra web, tv3.cat/singulars. Gràcies. Sí, ha anat molt bé, de veritat. ¿Tú conociste a Agustín?